Petro se quiere robar las elecciones. Desde esta perspectiva, afirmado o presumido que de la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría eventualmente esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC. No han leído a Petro, él sigue siendo un guerrillero, un subversivo, y no quiere entregar el poder. ¿Y quién incentivaba ese tipo de acciones criminales y truculentas? Pues obviamente el jefe de la extrema derecha, el señor Álvaro Uribe, que solamente sabe hacer así las cosas. Le decimos al heredero de la FARC y del ELN, Iván Cepeda, ¡te vamos a derrotar! Abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito. Padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso. Abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado. Es un estafador de estafadores, estafador de narcotraficantes. Buenas, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 13 de Pescado Envenenado, que les recordamos es el podcast del Espectador para hablar del espinoso camino que estamos recorriendo para buscar el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Y arrancamos este capítulo como siempre con dos cosas. Primero, unas declaraciones que atizan el fuego de quienes están disputándose esta posibilidad de llegar a la Casa de Nariño, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Pero también arrancamos este capítulo con los sonidos que le dan el sentido al nombre de este podcast, Pescado Envenenado. Les recordamos una canción de Chucky Town, en la que este grupo del Chocó hace una denuncia cantada a las campañas políticas que aparecen cada tanto y que sirven propuestas, promesas en forma de pescado envenenado. Entonces, para quitarle las espinas a ese pescado, pues estamos aquí para charlar. Y en esta oportunidad vamos a alejarnos un poco de la mecánica electoral, solo un poco, de alianzas, de componendas, de estrategias políticas, para hablar de salud mental en época electoral. Un tema que tal vez no es tan sexy, pero es muy importante. Entonces, para hablar del asunto, les presento a los invitados de hoy. Juan Carlos Rincón, editor de Opinión del Espectador y autor del libro La depresión no existe. Con el no tachado. Con el no muy tachado. Ajá. Bienvenido, Juan Carlos. No, muchas gracias por invitarme y qué chévere que hablemos de salud mental cuando todos estamos al borde del abismo. Bueno, para que no caigan en ese abismo, pues escucha este podcast. Y el otro invitado de hoy es Nicolás Cardona. Él me dijo que no lo presentara tan largo, pero pues quiero presentarlo así de extenso, porque él es filósofo, psicólogo, psicoanalista y ha investigado las emociones en épocas políticas. Así que, Nicolás, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Con Juan Carlos hemos tenido conversaciones muy fructíferas en otros espacios, entonces espero que este sea uno de ellos para explorar algunas hipótesis que todavía no sabemos cómo van cobrando fuerza y bueno, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Y arranco por preguntarle a Juan Carlos, ¿está sobre su salud mental en estas épocas de elecciones? Porque usted tiene pues una gran exposición desde los videos que hace en La Puya. ¿Cómo ha estado su salud mental en estas épocas y cómo está haciendo para lidiar con eso? Ha estado mal, pero ha estado mejor que en elecciones pasadas. Hace 4 años, por ejemplo, tuve un colapso muy maluco, especialmente porque fui objeto como de muchísimo matoneo en Twitter. Me volvieron un meme y la verdad es que no tenía las herramientas de regulación emocional que tengo ahora. Y también tengo un tema ahí de identificación con mi trabajo, como que a mí mi autoestima está muy ligada a la manera en que la gente recibe lo que hacemos en La Puya, pero La Puya es un producto casi que creado para que la gente reaccione fuerte. Y en aquel entonces me costó mucho y sé que hace 8 años también
cuando estaba Paulina, que era el único rostro, pero yo también estaba ahí con ella, ambos la pasamos muy mal ante como la avalancha de comentarios difíciles. En esta ocasión, ¿cuál fue la diferencia? Que con mi terapeuta, que estaba conmigo hace 4 años, hicimos un plan meses antes de que vinieran las elecciones. Sabemos que va a pasar esto, que va a pasar aquello. ¿Qué acciones puedes tomar tú para protegerte? Entonces, por ejemplo, algo que he intentado hacer es leer la menor cantidad de comentarios posibles, que me ha ayudado un montón, a pesar de que igual me salen cosas y eso me ha ayudado mucho. Y lo otro es también entender un poco el por qué la gente está tan emocional. De hecho, me pasó, ya que empecemos a hablar de cosas personales, me pasó que la amiga más antigua que tengo me mandó un mensaje y decía, yo no sé cómo somos amigos, te voy a silenciar. Bastante agresivo, la verdad me dolió, pero me ayudó a entender yo sé por qué esta persona está teniendo un momento muy difícil emocionalmente, que ya hablaremos además porque la gente está viendo esta lección así, ¿no? Yo le dije, mira, esto me dolió, pero si quieres hablemoslo cuando pase un poquito la neblina y ya después eventualmente hablamos. Pero ha estado difícil, pero la verdad me siento un poco orgulloso porque no he colapsado. Entonces vamos bien. Eso es mucho decir. Sí. Nicolás tiene un consultorio. Y en ese consultorio, me acabo de enterar, diría por ahí, se come helado también. Así es. Así es. Quiero preguntarle, las consultas que le han llegado en el último tiempo están relacionadas con pues, este ambiente electoral y la ansiedad que puede generar esto. Sin duda, el ambiente electoral y la situación política del país nunca han estado alejadas de lo que uno y los pacientes y todo el mundo viven en el día a día. Tras la primera vuelta, muchas consultas han rondado en torno a la situación política y ahí ya uno puede empezar a ver cuáles son las preocupaciones. Te comentaba hace un momento unos fenómenos que ya llamaban mi atención, que era la caída de la palabra, las cosas que no se pueden poner en palabras. Te comentaba de varios pacientes que llegaban diciendo, me preocupa la situación política del país. Y uno puede preguntarse, ¿y cuál es la situación política del país? ¿No? Pues las elecciones, ¿qué pasa con las elecciones? No se llega muchas veces a nada concreto. Y eso ya de por sí es importante, ya es interesante, porque quiere decir que hay mucho miedo de ser explícitos políticamente en las relaciones. Hay mucho miedo de decir, sí, yo voté por Iván Cepeda, o sí, yo voté por Abelardo, o por Balín, yo no sé. ¿Sí? Por Matamoros. Sí, todo eso, que se vuelve en algo oculto, en algo a lo que incluso la persona misma no puede acceder conscientemente, se mantiene oculto. Eso por un lado. Por el otro, y creo que esta es mi preocupación más grande, es la caída de la imaginación. La caída de la imaginación implica también como la caída de una cierta esperanza por el futuro. Entonces, por ejemplo, muchas preocupaciones están ligadas más que ligadas, están como el subtexto es, todo se va a acabar el 21 de junio. Yo he sentido mucho como catastrofismo apocalíptico, mírese por donde se le mire. Por ejemplo, mi familia es de Cúcuta y Cúcuta fue una de las ciudades que más votos le puso a Abelardo de la Espriella. Y cuando yo hablo con ellos, y por ejemplo, especialmente cuando sienten como que Cepeda va subiendo, ellos dicen, esto es terrible, se va a acabar el país, ¿no? Como todos estos discursos. Ya mucho mi círculo de amigos y social sí es más Cepeda, ¿no? Y es el contrario, ¿no? Es como si llega Abelardo, es básicamente el final de todo por lo que hemos luchado. Sí, hay una caída del futuro, ya. Y no en vano hace un momento hablábamos de abismo. Sí. Ya no hay nada más allá después de eso. Y es muy peligroso para la imaginación política, para la acción ciudadana, sentir que no hay un futuro posible y que la historia se acaba en unos días.
como la desesperanza, como Sí. la enfermedad de este tiempo, dicen en algunos círculos, que es eso. Pero usted decía recién, Juan Carlos, que esta elección tiene esa particularidad. ¿Por qué esta y no las anteriores? Y siempre estamos entre dos posturas. Sí. A ver, yo sí creo que es verdad ese meme de que siempre dicen que esta es la elección más importante de la historia, y es cierto, y como que cada 4 años escuchamos eso. Yo creo que esta tiene un matiz casi de más exacerbación emocional, porque yo creo que esta es la primera elección en la que estamos viendo, primero, el poder de las redes sociales, como que ya todo el mundo está consumiendo todo el tiempo redes sociales, incluso los mayores. Entonces, por ejemplo, a mí, en mi familia de Cúcuta me vive mandando videos y me dicen esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad, y la mayoría son falsos. Pero si uno le cree a eso, pues en verdad ellos, pobrecitos, están asustadísimos. Además, era una ciudad donde hay sicariato, acaban de matar a Herrera, el periodista, bueno. Y digamos, la contraparte es, pues claro, todos los discursos de ultraderecha de Abelardo de la Espriella, que además vienen con lo que ya ha hecho Trump en otros lados, lo que ya ha hecho Milei en otros lados, lo que ya ha hecho Bukele. Entonces, como que la gente tiene atisbos de lo que puede venir. Y como lo que puede venir es incertidumbre, y ahí yo me imagino que Nicolás puedes contarnos un poco de por qué la incertidumbre nos jode tanto la cabeza, ¿no? Pero como lo que viene es la incertidumbre, es fácil como polarizarse y creer que este es el fin de la historia. Y miren que lo que va a pasar es que gane quien gane, al día siguiente vamos a tener que seguir en el país. Pero 10, 11, 12 millones de personas van a estar en un duelo ni el berraco. Y eso emocionalmente, cómo se tramite y cómo se va a manejar, va a ser muy complejo. La incertidumbre. ¿Por qué la incertidumbre y cómo tramitarla? El 22 de junio, igual, pues hay mundial. Es dificilísimo, me parece. Es dificilísimo porque tal vez hay preguntas investigativas muy importantes, y es no cómo tramitarla, sino ya cómo la estamos tramitando. Y ahí se abre el campo para muchas acciones muy esperanzadas, pero también es el campo del horror. ¿Qué hacemos ya hoy, en el presente, ante la incertidumbre? Y como les digo, yo creo que muchos jóvenes se activaron políticamente, a hacer juntanzas, a hacer actividades, a pensar juntos. Y ahí hay una forma ya de intentar lidiar con la incertidumbre a través de la creación. Pero también hay mecanismos destructivos, hay formas de destrucción, que me parece muy importante lo que traes, porque creo que la inteligencia artificial ha jugado un papel fundamental acá, sobre todo en la campaña de Abelardo, que ha estado tan inundada de usos extrañísimos de la inteligencia artificial. Estos videos de tigres ominosos, o estas imágenes que empiezan a producir de una paloma y un tigre, ángeles, no sé por qué eso pasa tanto en el Tolima, un montón como de imágenes en torno a caballeros templarios, producidas con IA y todo esto. Son formas de estabilizar esa incertidumbre, ¿no? En una imagen, en que la imagen atrapa la imaginación, da una cierta sensación de seguridad, pero tal vez a diferencia de otras elecciones, acá el uso de la inteligencia artificial es un factor diferencial y personalmente creo que bastante destructivo de nuestras capacidades de poder pensar y sentir. Destructivo también, y esta es una de mis hipótesis más fuertes, destructivo de nuestra relación con la realidad. Entonces, ahí hay todo un proceso, me parece, todo un proceso de más o menos larga data, de cómo la política contemporánea ha estado atacando nuestros lazos con la realidad social. Bueno, conversamos recién con los invitados de hoy sobre cómo la inteligencia artificial ha tenido un papel protagónico en esta campaña electoral. Para hablar del tema tenemos otra invitada, ella es Valeria Cortés, ella es investigadora y guionista de La Puya, que le ha metido el diente a este asunto. Valeria, bienvenida. Hola, gracias por tenerme. Pues nada, cuéntanos, el tema de la inteligencia artificial, estábamos charlando recién, ha
motivado y ha generado nuevas emociones, emociones que afectan la salud mental y buscan el voto también en últimas para cada uno de los candidatos. ¿Cómo ha sido ese uso de la inteligencia artificial en esta campaña? Pues puntualmente los candidatos que se están disputando esta segunda vuelta. Bueno, pues yo creo que a lo largo de la campaña igual vimos que casi todos los candidatos, por no decir que los 4 más punteros, siempre usaron la inteligencia artificial porque es lo que más mueve, ¿no? Y ahorita los 2 candidatos lo usan de formas muy distintas. Digamos, quizá para investigar la campaña de las PRI ya vimos que justamente esas imágenes que se han popularizado del tigre hecho con IA, pues el tigre que sale con una armadura y con una espada a degollar como un minotauro que se parecía a Cepeda, que la gente pensaba que era de su campaña oficial, realmente no viene de cuentas oficiales, que es algo que me parece muy curioso porque pues al principio uno pensaría que sí es de la cuenta de la Espriella porque tiene su apellido, pero en realidad es algo hecho por sus seguidores, que quizá eso podría blindar a la campaña de decir nosotros no estamos apoyando ese tipo de imágenes y despegarse un poquito de esa narrativa, pero que al final del día sí tiene un alcance muy grande y que seguramente sí tiene alguna conexión con la campaña. Y bueno, ¿qué tipos de imágenes han usado ellos? Obviamente pues imágenes muy impactantes, de mostrar el tigre como una figura pues que puede vencer al enemigo, vencerlo físicamente, mientras que ya si uno se pone a mirar la campaña de Iván Cepeda, pues digamos que su uso es más bien para hacer más dinámico un discurso que puede ser un poco acartonado. Entonces simplemente tú ves conversaciones de objetos, veo mucho eso, como de un objeto que está hablando una nevera que cuando se abre está llena, porque eso fue lo que el gobierno actual hizo en muchos hogares colombianos. Entonces es como para ser más familiar y más para pegar un poquito más en la audiencia. Y pues como tú lo decías, eso obviamente apela a unas emociones y más que unas emociones a una estética que es lo que pega en redes y que ha funcionado. La inteligencia artificial está generando otras conversaciones, otra forma de acercarse a esa realidad, pero que podemos hablar del uso ético de estas inteligencias artificiales en las campañas. Pues mira que yo creo que es una pregunta que todavía nadie se ha hecho, ni siquiera incluso como yo creo que pues las personas que defienden tanto al medio ambiente y el impacto ambiental que puede tener el uso pues indiscriminado de estas herramientas que siempre consumen mucha energía, muchos recursos hídricos. Eso es algo que parece que ha quedado desapercibido porque nunca hemos visto ningún candidato cuestionando esa parte, ¿no? Y vemos que incluso desde el gobierno se utilizan también desde hace mucho tiempo imágenes con inteligencia artificial para hacer pósters, para hacer propaganda, porque es mucho más económico, obviamente, que pues, pagarle a un equipo de personas que lo hagan, pero uno también queda con esa sensación de que quizá ninguna campaña se ha hecho esa pregunta de por qué no estamos pagando a ilustradores, a diseñadores y más bien estamos haciendo esto cuando nuestro discurso es que queremos que más personas tengan empleo, que queremos proteger el medio ambiente o no, cuando pues cada discurso es distinto. Pero creo que ninguno ha abordado eso y nadie ha cuestionado a los candidatos sobre ese tema realmente. Yo tenía una pretensión para este capítulo y era como hacer una suerte de guía, de manual para decirle a la gente, sugerirle a la gente qué hacer en estos tiempos. Y Nicolás, antes de empezar a grabar, me dijo, esa es una mala idea. Pues a su forma me dijo, coma, eso está muy mal. Porque es una mala idea esa, y pues soy periodista, por ende bruto, entonces, porque es una mala idea y porque, tal usted lo decía antes de que empezáramos a grabar, no es qué sugerirle a la gente qué hacer, es que la gente ya lo está haciendo. Sí. Creo que es una mala idea por varias razones. Una es que los manuales ya los tenemos. Ya los tenemos porque lo que está pasando es nuevo y es viejo al mismo tiempo. Hablábamos del estallido social del 2019, 2020, etcétera. Hablábamos de las elecciones también anteriores. Los manuales están. Hay un montón de personas pensándose eso, diciendo, ojo con todo lo que consumes en redes sociales, despégate un poco, tómate una cerveza con tus amigos, ve a terapia. Eso está. Si uno googlea, ahí está. Pero no podemos echar mano de eso. La imagen nos está atrapando todo el tiempo y ahí la pregunta es ¿por qué no podemos echar mano de esos manuales que de golpe a mucha gente le sirve?
Hoy siento que no sería mi postura, porque ya está, tenemos que pensar es lo que no hemos pensado. Pero por otro lado, esos manuales son violentos con lo que ya la gente está haciendo. De golpe, si nos dedicamos a hacer manuales, a indicarle a la gente qué hacer en época electoral, lo que estamos es apagando ese fuego de la creatividad de lo que ya la gente está haciendo hoy. Y de golpe mucha gente no se ha dado cuenta que lo que ya está haciendo es muy importante, que todos los mecanismos que ha activado para hacerle frente a lo que está pasando ya es muy importante. Hay que pensar tal vez cuál es la potencia de vida de lo que ya está pasando, cuál es también incluso la potencia de muerte de otras cosas que también están pasando. Entonces creo que la mirada cambia un poco y es un poco más benevolente con lo que ya hacemos espontáneamente y creativamente. Bueno, la pretensión del manual de este capítulo definitivamente no va a ser, pero sí quiero preguntarle a Juan Carlos, ¿usted qué está haciendo? Pues para ponerle paños fríos a su cabecita y entender que tiene que presentar otro video después de elecciones también. Sí, yo creo que algo fundamental, y me parece importante que la gente lo entienda, es no podemos negar que la situación, sea cual sea, va a generar consecuencias negativas para muchas personas. Porque un poco estamos hablando de apocalipsis y de emociones exacerbadas, pero eso no significa que las personas no estén conectadas con una realidad que es compleja. Por ejemplo, todas las personas de comunidades vulnerables que sienten que si gana cierto candidato van a ser objetivo, pues tienen un miedo real. Y menciono esto es porque yo creo que un primer paso es aceptar la realidad y es aceptar que estamos en un momento complejo y que va a seguir siendo un momento complejo, gane quien gane. Y que el país va a estar muy dividido y con muchos odios y además que esto está pasando dentro de las familias. Pero una vez uno acepta la realidad, también es importante ponerla en contexto. A mí me sirve eso un montón. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve mucho poner Colombia en contexto de lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó en Argentina, que de nuevo es grave, pero no es el fin del mundo. ¿Sí? Que de nuevo se genera mucho malestar. Pero lo que decía Nicolás, esto que estamos viendo ya lo hemos visto en el pasado, y no solo en el pasado en este siglo, sino, es decir, el autoritarismo, el populismo desmedido, la desconfianza en el otro, esos son problemas que surgen desde que surgen las sociedades humanas y tenemos herramientas para enfrentarlo, para tramitarlo y manejarlo de mejor manera. Y a mí eso me tranquiliza, un poco lo que yo le digo a los Gen Z colegas que tengo es como, entiendo su desazón, pues por ejemplo, yo me acuerdo que hace 10 años estábamos con el plebiscito, y cuando pasa lo del plebiscito yo entré como en una desazón terrible. Ya a estas alturas es como, bueno, sí, estas cosas pasan. Y eso no es para restarle importancia a que pasen, pero es también entender que cuando pasan uno tiene mecanismos de afrontamiento y de tramitar. Y nos toca adaptarnos, que eso es lo que sabemos hacer, nos toca adaptarnos. No estoy diciendo que vaya a ser fácil, pero comprender eso es como darle sus justas proporciones a lo que ocurre. Y también entender cuál es el rol de cada uno en la sociedad. Como el 22 de junio gane quien gane, yo sé lo que voy a estar haciendo. Y es periodismo que critica el poder, tenga lo quien lo tenga. ¿Sí? Y ese día hay fútbol. Y ese día hay fútbol. Yo creo que eso me sirve como contextualizar y creo que en eso ayuda también ya haber visto mucho, como mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría también le están parando bolas a este asunto y nos compartieron unas reflexiones al respecto a Pescado Envenenado. Esto fue lo que dijeron. Definitivamente estamos viviendo un momento en el país en el que pues, se va a tomar una decisión importante relacionada con quién va a estar a cargo del manejo y de diferentes decisiones trascendentales del país. Y eso hace que en las personas se despierten y se generen diferentes emociones, precisamente por lo que implica en el conocimiento colectivo o en la ilusión colectiva el hecho de esa persona que vaya a ocupar ese lugar. Las pasiones que despierta, de alguna manera si están de acuerdo, si no están de acuerdo, lo que podría implicar trascendentalmente para diferentes áreas.
y por lo tanto pues es inevitable que en algunas personas provoca frustración, en otras provoca rabia, en otras miedo, en otras desesperanza, en otras alegría, en otras esperanza, y es totalmente normal que se despierten todas estas emociones. Esto no solamente lo vemos en la política, sino también en otro tipo de ambientes. Es más, estamos empezando un mundial y los equipos de fútbol también despiertan esto, u otro tipo de escenarios desde lo cultural, desde lo religioso, desde lo económico, que hace que se despierten emociones porque está relacionado con nuestro funcionamiento como seres humanos. Mire, la persona por la que usted vaya a votar, gane o pierda, y esas emociones que se despiertan el domingo, si usted se enfermara el lunes no es ese político el que va a ir a ayudarlo, apoyarlo y estar pendiente de usted. Quien va a estar pendiente de usted es su familia y sus amigos. Y por lo tanto es importante cuidar siempre las redes de apoyo que tenemos. Puede que no estemos de acuerdo con la posición política que pueden llegar a tener nuestros amigos, nuestros familiares, pero eso no significa que lo llevemos a un punto en el que nos lastimemos, en el que seamos agresivos los unos con los otros, en los que seamos irrespetuosos y a veces también en donde queramos que la otra persona piense igual que nosotros por determinada razón. Esto definitivamente nos lleva a pensar y replantear cómo discutimos los diferentes puntos de vista en torno a cualquier situación de la vida, partiendo desde la diversidad y de las diferencias, y cómo podemos pues construir y fortalecer una relación a partir de, por todo lo que yo mencionaba hace un rato. Además que las relaciones sanas, las redes de apoyo, pues son las que también nos van a permitir tener un adecuado bienestar y tener una adecuada salud mental. Que esto no nos lleve precisamente a aislarnos, a quedarnos sin amigos, a aislarnos precisamente también de nuestra familia, porque esto es un momento y es una situación, ya esto va a pasar, más allá de la persona que específicamente quede, pero todos vamos a continuar con la cotidianidad y partiendo de cómo tengamos fortalecidas esas relaciones, pues de ahí en adelante va a continuar nuestra vida de esa forma. En la Asociación Colombiana de Psiquiatría tenemos una campaña que se llama Reconectarnos con lo que importa y es un llamado precisamente a eso. Hablemos, tengamos conversaciones sanas, tengamos conversaciones que construyan. Y eso precisamente es un poco el llamado que a mí me gustaría hacer en este momento, es tengamos conversaciones que construyan nuestra salud mental, donde podamos hablar tranquilamente de la incertidumbre, el agobio y la desesperanza que podemos sentir con la situación desde las diferentes perspectivas que tengamos. Para el siguiente día, 22 de junio, ¿qué onda? ¿Qué sugiere? No es un manual, solo estoy preguntando por la sugerencia. ¿Qué hacer? ¿Qué preguntarse? ¿Para dónde evitar tomar ese camino? Mantenernos vivos, mantenernos creativos, hacer lo que ya de alguna manera estamos haciendo. Es que en Colombia siempre hemos hecho cosas importantes, siempre hemos hecho cosas interesantes y yo creo que hay que enfrentar la pereza del intelecto en ambos escenarios. Es decir, si gana Cepeda, hay política por hacer, hay mucho por crear. Si gana Abelardo, también, tal vez desde otros lugares distintos, pero tenemos que mantenernos vivos, jóvenes, creativos, lo que más podamos. Yo creo que eso pasa también por activar nuestras relaciones, esas relaciones más fértiles, productivas en este sentido de fertilidad y creación. Por ahí va, me parece que por ahí va. Luchar contra esa desesperanza, esa desafección siempre va a ser importante y creo que nunca lo hemos dejado de hacer, sino que de golpe sí está bueno que podamos reconocer que siempre lo hemos hecho de alguna manera.
estas elecciones, tal vez las anteriores también, están generando como la imposibilidad de dialogar con la familia sobre un candidato u otro. Lo charlábamos antes de empezar a grabar también, y Juan Carlos lo decía en el chat familiar, me están quemando con esto es verdad, esto no es verdad. Ese tema familiar, ¿cómo lo han visto? Si ha generado alguna ruptura, algún quiebre, con fracking o no, pero un quiebre hidráulico. Y pues como, pues ajá, ¿qué hacer con eso? Sí, yo sí lo he visto un montón. Lo he visto en mi familia. Yo siempre he sido como la oveja negra, porque pues no sé, a mí me ubican un poco en Bogotá, me ubican como en el centro izquierda, pero para mi familia soy Marx básicamente, porque Cúcuta sí es una ciudad muy de derecha. Mi familia es muy de derecha. Y, por ejemplo, lo que a mí me toca con ellos siempre es hacerles muchas preguntas. Es decir, yo siempre escucho y preguntas además no con el objetivo de convencer, sino de genuinamente entender. ¿Sí? Yo quiero entender qué es lo que tú estás pensando, a dónde está yendo tu miedo, ¿sí? Y de dónde surge ese miedo. En Cúcuta es muy comprensible por lo que hablamos de la violencia. Estamos hablando de una ciudad donde cada 2-3 días hay un sicariato, donde hay narcos, donde hay contrabando, donde tanto este gobierno como los anteriores nunca le prestaron atención, pero el único gobernante que medio le devolvió la seguridad en sí mismo fue Álvaro Uribe, entonces hay como esa nostalgia, pero pasa un montón, y yo no hablo de la misma manera con mi mamá, a como lo hablo con, por ejemplo, la pareja de ella, a como lo hablo con mi abuela, pero es partir de una curiosidad genuina por comprender. Como yo quiero entender. Y si en ese proceso hay chance de pronto de algún punto de acuerdo con lo que yo pienso, ahí se entabla la conversación. Pero lo que pasa es que muchas de esas conversaciones surgen de una emocionalidad muy pesada, que además creo que es ineludible, y genera rompimientos. Porque no solo lo he visto en mi familia, sino lo veo también en mis amigos. Mucha gente está posteando como que se sienten muy frustrados, se sienten excluidos. Y claro, es que ahí se conectan un montón de problemas. Por ejemplo, muchos de mis amigos LGBT tienen el tema de que ahora su familia está muy envalentonada para defender posiciones que los excluyen a ellos, y algunos que no lo pueden hablar como tan abiertamente se sienten como una situación muy compleja y muy dolorosa. Y con ese dolor es muy difícil entrar a tener diálogos que sirvan. Yo apelo al periodismo y es como pregunta, y pregunta con genuina curiosidad. Y eventualmente uno puede juzgar, porque yo sí creo que en últimas hay posiciones que terminan en prejuicio o que terminan como en visiones del mundo con las que uno dice yo no puedo comulgar con esto, pero al uno hablar con las personas y preguntarles, por lo menos las complejiza, y eso permite, si hay disposición, encontrarse. También hay muchos personas además de cierta edad que cierran la puerta, y usted es el joven izquierdista mamerto, váyase a la guerrilla, ¿no? Hay un hashtag que se ha venido generando conversación después de la primera vuelta, y es el hashtag Cartas por la Vida, que son cartas que jóvenes principalmente le escriben a sus papás ante la imposibilidad de sentarse a charlar de política mientras almuerzan, ¿sí? En ese ejercicio de Cartas por la Vida, ¿ustedes qué le dirían a ese familiar con el que no han podido tener esa conversación? Si quieres, mientras piensas, como una primera pregunta que se me viene es algo que dijo Nicolás, y es ¿por qué no intentamos construir una realidad que podamos compartir? Porque es que yo creo que desde ahí surge el problema, ¿sí? Y es el ecosistema mediático que consume mi familia es muy distinto al mío. Entonces, si ya de por sí no tenemos un marco de referencia en común, no tenemos un lenguaje común, no nos podemos encontrar. Entonces, un poco en esa carta lo que yo intentaría decirle a mi gente es, miren, yo pienso esto y lo pienso porque vi esto y me preocupa esto, pero estoy dispuesto a saber que me equivoco o que lo conversemos. De hecho, ahí los capítulos de La Puya a mí me sirven mucho para hablar con ellos. Porque un poco los capítulos de La Puya son esa carta, y es, vean, nosotros encontramos todo esto de estas fuentes, que por supuesto tienen puntos ciegos, que por supuesto tienen ciertas posturas que ellos no comparten, y es, ¿usted qué piensa de esto? Y sobre todo, ¿qué le dice a usted su realidad sobre esto? Y lo otro es, yo siempre apelo al amor, como eso, es decir, somos familia y nos amamos, ¿sí? Y yo tampoco creo en eso de que uno no debe pelear con la familia por política, yo creo que sí,
pero desde el amor, desde esta idea de si esto me afecta tanto, a ti debería importante. Y si a ti te afecta tanto, a mí me importa. O sea, el miedo de mi familia me importa. Quiero entender por qué vives con tanto terror. Sería por ahí. Sí, yo tengo la fortuna de que en mi familia se ha hablado desde siempre bastante de política. Mi padre es una persona que ha estado todo el tiempo consumiendo podcast, cosas, está todo el tiempo muy enterado del movimiento político y no creo que estemos en la necesidad de hacer uso de cartas. El trabajo ha sido difícil, ha sido tal vez de intentar acceder a una dimensión de complejidad, de que puede que una persona crea algunas cosas políticamente, pero eso no necesariamente es todo. Todos tenemos cosas buenas, cosas malas, opiniones interesantes y opiniones que dan cuenta de nuestra estupidez. Y yo creo que eso es un acto benevolente, ¿no? Ver que hay matices, que hay texturas, que hay complejidades en cada quien. Y yo entiendo la situación económica, por ejemplo, de mi padre que le exige un voto por Abelardo, cree él. Intento pensar que cómo es vivir con desesperación. Es difícil. Entonces, creo que es ver esos distintos mundos que nos habitan y que yo he tenido la fortuna de poder habitarlos en mi familia, en la que si yo tengo una elección política, mi padre sabe que no es en contra de él y que yo sé que las razones por las que él vota no son en contra mío, pero creo que sí hay algo muy difícil y es con qué nos vamos a ir comprometiendo en nuestras elecciones. ¿Cuáles son esas implicancias de las elecciones que no pueden quedar en esta cosa tan linda que acabé de decir, ¿no? Porque toda elección política tiene unas implicaciones si es que tan dispuestos estamos a asumirlas. Y creo que ahí ya entra un campo, digamos, en un segundo nivel muy difícil. Nicolás, ¿nombre de la heladería librería? Impulsos aleatorios. ¿Por qué es importante, no solo en impulsos aleatorios, sino como sociedad, hablar de estos temas de salud mental y política? Pero bueno, en general de salud mental, ¿por qué es importante? Puede haber muchas, puede haber como una razón, que nos protejamos, que intentemos llevar como esto de la manera más amigable y saludable entre todos, yo qué sé, pero creo que hay una en particular y es que si podemos empezar a pensar y a digerir las maneras en las que la situación política nos afectan emocionalmente, yo creo que podemos empezar también a imaginar nuevas líneas de fuga y de resistencia. Porque no nos permitimos que nuestro psiquismo quede totalmente cooptado por el poder, sea cual sea. Luego, mi apuesta es por mantener la imaginación viva y por eso es importante esta discusión, porque la salud mental, si se le quiere llamar así, no es un hecho aislado, individual, en una esfera privada, sino que todo el tiempo está dialogando con la situación política, con las dinámicas socioculturales, y ahí hay mucho por hacer, sobre todo en el ejercicio de la imaginación. Juan Carlos, entiendo usted estudia psicología. Voy en sexto semestre. Va en sexto semestre. ¿Qué herramientas ha encontrado allí? Y también la pregunta, ¿por qué es importante hablar de esta vaina? Sí, como experto. Sí. A mí lo que me ha gustado de estudiar psicología es reconocer que no somos esclavos de nuestros pensamientos y en este caso de nuestras emociones. Como que toda mi educación previa y además toda mi experiencia vital estaba muy supeditada a esta idea de que si siento algo, si pienso algo, es que eso es lo que es y así es como funciona.
Y un poco todo el marco que te enseñan en psicología es no. Es decir, los pensamientos existen y uno los valida, pero uno también puede cuestionar de dónde vienen y uno también puede entenderlos como historias que nos contamos. Lo mismo con las emociones. Hay como mucha censura cuando tenemos emociones negativas y hay también como mucha ambivalencia cuando son positivas pero no se pueden mostrar. Y un poco a lo que apunta esto es la realidad es mucho más compleja, pero también tu agencia dentro de ese marco es mucho más complejo. Y yo creo que hay que hablar de salud mental porque la verdad llevamos mucho tiempo como sociedad evitando el tema, subestimándolo o asociándolo a otros aspectos, cuando la salud mental no determina todo. Y desde el punto de vista de cómo duermes tú esta noche hasta qué decisiones políticas tomamos. Es decir, mucho del voto ese 21 de junio va a ser emocional y va a ser dictado por la manera en que las personas se estén sintiendo en términos de salud mental, así no lo sepan. Entonces es como abrir la puerta a todo un lenguaje y todo un entendimiento que no tenía. Pregúntenme cuando me gradúe, pero para mí ha sido muy útil. Un mensaje final, Juan Carlos, un mensaje final, Nicolás, para la audiencia de Pescado Envenenado. Yo creo que es fundamental que aceptemos que son momentos muy tensionantes y que no luchemos contra el flujo a veces contradictorio de emociones que estamos sintiendo. Sé que hay mucha rabia, sé que hay mucha tristeza, sé que también hay como esperanza o desesperanza y eso se manifiesta de muchas maneras y genera también mucha ansiedad y eso va a seguir pasando y sea el resultado que sea, va a continuar ocurriendo. Es fundamental no luchar contra eso en el sentido de por negarlo voy a huir y voy a empezar a destruirme o a destruir a los otros, sino lo que tenemos es que entender que las emociones siempre nos dan información sobre qué nos importa, sobre qué sentimos que está en riesgo y también nos permiten abrir un mapa para saber, ok, si esto es lo que me importa y esto está en riesgo, ¿qué puedo hacer? E incluso si pasa lo que yo creo que es lo peor que va a pasar, ¿qué puedo hacer si eso ocurre? Y puedo planear y puedo responder a eso y puedo tomar un poco de control sobre nuestra vida. No es caer en el espejismo de que todo va a estar bien y tranquilo y no, aquí no vendemos humo, pero sí es comprender que incluso en el peor momento de la vida del país ahí hay resiliencia y ahí hay maneras de construir y hay maneras de ser creativos y yo creo que ese es el mensaje que les dejo. Sí, yo estoy de acuerdo y esa también sería mi apuesta por mantenernos emocionalmente vivos, por sentir lo que tengamos que sentir. Ponías la discusión hace un momento de las emociones buenas y malas. De golpe está bien permitirnos sentir todo lo que estamos sintiendo tal y como nos viene dado. Eso es una información muy valiosa, es una información de la que podemos ir haciendo uso en la medida en que vayamos pudiendo digerirlo y así mantenernos vivos con nuestros conciudadanos, nuestros compañeros, nuestras compañeras, en la discusión política, en las exigencias también. Creo que es un momento en el que es importante saber que se puede exigir, que debemos exigir y que debemos exigir mucha altura y así ser dignos también nosotros. Entonces la apuesta va a ser por esa dignidad, por esa imaginación, esa creatividad que solo es posible en el encuentro público con los demás. Nicolás, muchas gracias por pasar por Pescado Envenenado. A ti. Juan Carlos, gracias. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. Este fue el capítulo número 13 de Pescado Envenenado, el podcast del espectador para hablar del espinoso camino para encontrar el sucesor de Gustavo Petro. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. En la producción hoy estuvo Richard León, quien está detrás de esta cámara. La cámara que enfocó a los invitados esta tarde, esta mañana, este día, según ustedes escuchen este video podcast, estuvo a cargo de Maribel Jaimes. Y la línea gráfica de Pescado Envenenado, el pescadito que van a ver a continuación, es autoría de Carlos Díaz. Al equipo de redes sociales del espectador, también muchas gracias por la distribución. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.